Estoy muy agradecida con el Señor por este privilegio. Quiero decirle que en un momento pensé que no iba a poder, pero el Señor me ha ayudado y aquí estoy para testificar de las maravillas que Él ha hecho en mi vida. Para decirle a usted que el Señor aún sigue haciendo milagros, que el poder de Dios aún se sigue manifestando. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer rápidamente un salmo. Gloria a Dios, aleluya. Salmo 40. Y si usted ve a alguien que no tiene una Biblia, puede compartir la palabra. Gloria a Dios, Salmo 40. Gloria a Dios. Y la lectura se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nosotros sus hijos decimos amén. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado, aleluya. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Aleluya. Lo vamos a dejar hasta ahí, hasta el momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede sentarse. Y les pido un momento de su atención. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor es poderoso. Aleluya. Como les decía, amados hermanos, estoy muy agradecida con el Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes ya saben el proceso que yo he pasado. Han escuchado pequeños testimonios, unos tal vez 10 minutos, 3 minutos, 5 minutos que han escuchado, que yo he testificado, pero gloria a Dios, agradezco al Señor por este privilegio y también a mi pastor por esa confianza, amén, por ese privilegio tan grande. Y quiero empezar, amados hermanos, con cómo era yo en mi adolescencia. En mi adolescencia, amados hermanos, hay cosas que mis papás tal vez no saben, porque en la adolescencia el joven no tiene muchas veces la suficiente confianza de acercarse a sus padres y comentarles lo que están pasando, lo que están sintiendo. Entonces, lo que pasaba conmigo en mi adolescencia era que tenía mucho temor. Primero que todo, tenía temor de que yo escuchaba, ¿verdad?, familiares cristianos y personas cristianas que hablaban de un fin. Y yo no entendía en realidad cómo era ese fin, ¿verdad? Entonces, cualquier ruido que yo escuchaba, algo fuerte, yo pensaba que ya era y entraba temor a mí, aleluya. Y habían noches que no podía dormir y me despertaba pensando en eso. Y yo decía, ¿cómo se me podrá ir este miedo? Pero yo no tenía el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, en realidad yo no sabía ni por qué estaba temiendo, ni sabía cómo iba a ser el fin, ni había leído el Apocalipsis, ni nada, ¿verdad? Y también tenía otra situación difícil en mi vida, que yo no podía controlar la timidez. Yo no podía acercarme a una persona y establecer una conversación con ellos.
a mí me daba temor, a mí me daba miedo. Yo cambiaba colores, me ponía a temblar de platicar con una persona. Y tal vez nadie me entendía y lo único que decían es que tímida. Y mis papás me regañaban. Y yo ni así podía entender. Y cuando tenía casi 16 años, el Señor permitió que yo regresara a este país. Y Él movió todo lo que se tenía que mover. Él bendijo a mis padres. Él puso en el corazón de los pastores ayudar a mis padres también, ¿verdad? Para ese proceso. Abrieron las puertas de su hogar y les agradezco, que el Señor les bendiga. Y vine a este país y seguía la timidez. Seguía el miedo de hablar. Y empecé a llegar a esta iglesia. Y yo empezaba a sentir, a experimentar algo diferente en mi corazón. Cuando yo escuchaba los cantos. Cuando yo escuchaba la palabra del Señor. Y empecé a interesarme tanto por la palabra del Señor. En Guatemala había una Biblia en la casa. Mis padres no me instruyeron en los caminos del Evangelio. Yo al Señor lo conocí a los 16 años. Pero aunque no me instruyeron, había una Biblia en casa. No sé quién se la regaló a mi papá, pero él tenía una Biblia ahí del Nuevo Testamento. Y yo leía el Evangelio y leía que Dios hacía milagros, pero no sentía nada. Solo leía. Pero empezó a entrar dudas, ¿verdad? Y yo quería saber qué más decía la Biblia. Y la leía. Y buscaba tal vez lugares solos donde no estuviera nadie y yo pudiera concentrarme más en lo que decía la Biblia. Pero sucedía que yo no tenía todavía, yo no había recibido al Señor, entonces yo no podía entender mucho qué era lo que la palabra de Dios decía. Pero a los 16 años, como les decía, acepté al Señor en mi corazón. En esa noche recuerdo que era una campaña en otra iglesia. Y yo sentía muchas luchas, hermanos. El que estaba predicando decía, necesitas convertirte al Señor, necesitas que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, necesitas pasar a este lugar y aceptar al Señor. Y yo me ponía a pensar tantas cosas como muchos jóvenes. Yo decía, si yo acepto, ya no voy a poder escuchar música. Si yo acepto, ¿qué va a pasar? Y tenía mucho temor. Y luego recuerdo que tenía a Yareli en mis brazos y yo de muy amable le dije a la pastora, yo la ayudo con la nena. Y la cargué, ¿verdad? Y yo la apretaba más y no la quería soltar, quería poner a la niña como pretexto para no pasar al frente. Porque había una lucha bien grande dentro de mí, pero era una lucha grande, hermanos, que yo no quería pasar, era como que me sentía atada. Y era obra del enemigo que no quería que yo conociera al Señor. Yo lo puedo entender ahora, pero en ese momento yo no lo entendía. Aleluya. Porque así pasa, cuando usted quiere aceptar al Señor, se le vienen muchos pensamientos que dice, pero es que yo tengo que arreglar algo todavía. Pero es que si acepto me van a hacer chiste, me van a hacer burla mis amistades, se van a burlar de mí. Es que si yo acepto, voy a tener que vestir como ellos. Y qué sé yo, tantas cosas. Vas a tener que dejar el vicio. Vas a tener que dejar de ver ciertas cosas en tu teléfono, ¿verdad? Y todas esas cosas vienen, ¿verdad?, a la vida de nosotros cuando queremos aceptar al Señor. Pero recuerdo que yo daba el paso para el frente y a la misma vez me regresaba. Pero al final logré pasar a ese lugar y acepté a Cristo en mi corazón. Y desde ese momento mi vida empezó a cambiar. Desde ese momento el Señor empezó a hacer grandes cosas en mi vida. Y yo empecé a comprender la palabra del Señor, aleluya. Y el interés por la palabra del Señor seguía creciendo, aleluya. Y yo quería seguir leyendo la palabra del Señor, quería seguir escudriñando las escrituras. Y no solamente la leía, sino que cerraba mis ojos y le decía, Señor, yo no entendí este versículo, ayúdame a entender qué es lo que quiere decir.
Y ahí estaba el Espíritu Santo para mostrarme qué era lo que yo estaba leyendo. Y empecé entonces a entender lo que la palabra del Señor estaba diciendo cuando yo la leí, amén. Y recuerdo que buscaba mucho al Señor, pero esa timidez seguía ahí, no me dejaba, hermanos. Pasaba al altar a leer una lectura bíblica y ni siquiera yo entendía lo que estaba diciendo. Era una timidez demasiado grande. Y recuerdo que cualquier vez que yo pasara al frente, era una timidez grande. Todavía siento nervios, pero eso es normal. Pero esa timidez era algo más. Y no me dejaba desenvolverme. Recuerdo que mi papá, cuando salíamos a la tienda, me decía, anda a preguntar cuánto cuesta esto. Le decía, papi, es que aquí no estamos en Guatemala, ¿cómo voy a preguntar el precio? Si ahí está. Pero yo lo que no quería era preguntarle a la persona, y él me decía, no, es que no te dije si querés, es que vas a ir y vas a preguntar cuánto esto cuesta. Y yo temblaba. Y eso era en las tiendas donde yo tenía que hablar inglés. Y él pensaba que tal vez porque yo no quería hablar inglés todavía. Pues una vez estábamos en una tienda, hispana, y ahí se hablaba en español. Y me dijo, anda a preguntar cuánto cuesta esto. Yo creo que él estaba probando a ver si era timidez lo que yo sentía o miedo de hablar inglés. Le dije, pero es que, ¿por qué no? Cuando vaya usted a pagar ahí, le van a decir cuánto cuesta. Pero yo, ¿para qué voy a ir a preguntar? Y nomás me decía que él anda a preguntar, y yo empezaba a temblar y decía, ¿cómo voy a hacer para acercarme a esa persona? ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a pensar la persona? Y el qué va a decir y qué va a pensar. No me dejaba, hermano, no me dejaba desenvolverme. Y él me dijo, ok, en la tienda donde hablan inglés comprendo, porque tal vez te da miedo hablar inglés. Pero ¿qué pasa? Aquí hablan español, ¿y por qué no querés ir a preguntar? ¿O te da miedo hablar? ¿O qué es lo que está pasando? Y él ha sido bien estricto. Y yo decía, mi papi, es que es enojado, tal vez es simplemente, ¿verdad? Y entonces, amados hermanos, esa timidez no se iba. Y empecé a buscar a Dios, no solamente de leer la palabra, sino ayunar para la gloria de Dios, amén. Y yo no quería faltar ni un día a la iglesia. Hasta el día de hoy soy así, que si no es por una enfermedad que de verdad yo no me pueda levantar, entonces me quedo en casa o en el hospital, y no puedo venir. Pero si es un simple dolor de cabeza o que me duele algo, yo vengo a la casa del Señor, porque yo quiero estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, amén. Porque qué bonito es estar en la casa del Señor, amén. Y no me gusta dejar de venir a la iglesia por cualquier cosa. Que si hay visita, que si hay esto, que si el otro. No, yo quiero estar en la casa del Señor y nada puede impedir que yo venga a la casa del Señor, amén. Y recuerdo que el Señor, los días domingos, cuando el pastor y la pastora, ¿verdad?, bajaban las gradas y ya venían a la casa del Señor en la mañana, yo ya estaba lista para venirme. Y luego empecé de que no solamente quería ayunar y venir los domingos temprano a la iglesia, y ir a la escuela en ayuno y estar en la casa en ayuno, sino que quería algo más. Aparte de que terminaba las vigilias y me quedaba en la casa del Señor como fuera, yo quería algo más del Señor. Y yo le empecé a pedir al Señor que me quitara esa timidez tan fea que invadía mi vida, que no me edificaba en nada. Y el Señor trabajó en esa área en mi vida, y le doy gracias al Señor. Y gloria a Dios, aleluya. El Señor es bueno, aleluya. Empecé a levantarme de madrugada a orar. Y sé que no era la única en la casa orando de madrugada. Y me levantaba a orar. Y yo podía sentir un fuego dentro de mí, hermanos. Un fuego que me quemaba.
que no me podía quedar de pie ni me podía quedar acostada. Yo tenía que caer de rodillas. Yo tenía que sentir la presencia del Señor. Yo tenía que sentir ese fuego. Porque yo le decía, ahora entiendo tu palabra, Señor. Ahora veo cómo estás trabajando en mi vida, Señor. Ahora sé que es el ayuno, pero también quiero experimentar tu fuego, Señor. Yo quiero saber qué es sentir ese fuego de tu presencia. Yo quiero saber qué es sentirte dentro de mí. Yo quiero sentir tu Espíritu Santo dentro de mí. Yo quiero saber qué es el Espíritu Santo. Porque yo escuchaba que predicaban del Espíritu Santo y decían, el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar, y muchos brincaban y otros saltaban, ¿verdad? Y corrían y hablaban en lenguas, y podía observar todo eso. Y yo decía, ¿serán mañas o qué será? Porque yo no lo siento. Y yo quería sentirlo. Y yo dije, sí, Señor, si tú eres real, permíteme también a mí sentir ese fuego. Yo también quiero ser como ellos. Yo también quiero sentir tu presencia. ¿Y sabe qué? Sentí la presencia del Señor. Y la he sentido en muchas ocasiones, aleluya. Pero hubo un tiempo donde recuerdo que fue ahí donde estaba el hermano Noé sentado en esa esquina, que cuando yo abrí mis ojos estaba debajo de la banca y yo no sé cómo caí ahí, pero no me golpeé, porque era el Espíritu Santo de Dios que me estaba tocando, aleluya. Era el Espíritu Santo de Dios que estaba haciendo algo en mi vida, que me estaba mostrando que Él es real, que Dios es real, que Él es poderoso, aleluya, y que Él vive dentro de nosotros, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pero aunque le estaba conociendo, en la escuela había muchas tentaciones. Y sucedía que tenía ciertas amistades que yo no sabía, pero el Señor no quería que esas amistades fueran para mí. Entonces, recuerdo que vino una joven ya grande de edad a predicar, y ella, sin saber mi nombre, sin poner su mano en mí, yo recuerdo que ella solo levantó su mano así lejos y enfrente de mí me dijo, dice el Señor que tienes que dejar esas amistades. Y yo supe que era del Señor, que no era cualquier palabra que estaba diciendo como los predicadores de hoy en día, no todos, pero la mayoría, ¿verdad? Y yo empecé a sentir que esa palabra venía del Señor. Y no eran drogadictos, que yo supiera, ellos no tomaban, que yo supiera, pero simplemente puede ser que ahí yo me iba a apartar del Señor. Y obedecí al Señor y me costó. Y en la escuela muchas veces habían personas, ¿verdad?, que yo sabía que se burlaban de mí. Pero no me importaba, porque yo estaba tan enamorada del Señor que no me importaba qué dijeran de mí. Que si es santulona, que se cree la muy santa, que miren que no se junta con los demás, que no es popular. A mí no me importaba qué dijeran de mí. Gloria a Dios, aleluya. Y si yo tenía la oportunidad, yo le hablaba a los jóvenes allá en la escuela del poder de Dios, de la palabra del Señor. Porque estoy y estaba enamorada del Señor, aleluya. Y el Señor seguía trabajando en mi vida. Y aquí empieza entonces. Cuando empecé a tener sueños, y le puedo decir que visiones, porque yo empezaba a orar, pero de repente me sentía en un lugar totalmente diferente. Yo ya no sentía que estaba ahí en la esquina, en la orilla de mi cama de rodillas. Yo sentía que estaba ya en otro lugar. Y soñaba que veía naciones. En una ocasión soñé que una mano me llevaba, me subió a una montaña y estaba de noche y todas las luces de esa ciudad encendidas. Podía ver, ¿verdad?, esa ciudad iluminada de luces y era de noche. Y que algo me decía, y era el Señor, yo lo sé, ahí tú vas a ir. Y despertaba y seguía sintiendo ese fuego del Señor. Y me ponía a orar y yo decía, ay Señor, ¿qué es esto? Y pasaba todo el día pensando, ¿qué es esto? ¿Pero qué será?
esto sí no lo entiendo. Y en otra ocasión empecé y sentí, tuve un sueño. Y este sueño era de que era como que era real, pero yo seguía acostada. Que yo tenía ganas de vomitar y que había vomitado y me había tenido que levantar de la cama y que había vomitado en el sink del baño y que de repente era como algo blanco que yo vomitaba, ¿verdad? Y habían unos puntitos negros y del puntito negro empezaba a salir como un gusano y esos gusanos crecían y se hacía un montón. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Dios mío? Y cuando desperté sentía ese sabor tan feo en la boca, como que de verdad yo había vomitado, pero no había vomitado porque estaba acostada. Pero era diferente, era raro. Y no comprendía. Y luego en otra ocasión estaba orando y escuché que me decían, vendrán tiempos difíciles, pero ten fe porque yo voy a estar contigo. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y yo decía, Señor, no, mi papá no, ni mi mamá, por favor, ni mis abuelos, ni mis hermanas, ni mi hermano, nadie, Señor, de mi familia. Si algo va a pasar, Señor, que sea a mí. Y no cualquiera tiene el valor de decir eso porque los procesos sabemos que son difíciles. Pero yo no quería que fueran ninguno de ellos porque ninguno de ellos le servía al Señor. Y yo le dije, Señor, si a ellos tú les das un proceso, ¿qué va a pasar si ellos no saben de ti, Señor? No van a tener la fe para confiar en ti. Y en ese tiempo recuerdo que mi papá, y no me da vergüenza y creo que él tampoco se avergüenza, en ese tiempo mi papá estaba tomando demasiado alcohol. No era de todos los días, pero era más de lo normal. Y yo me entristecía porque en mi corazón empecé a tener el deseo de que no solamente yo quería tener la salvación, sino que quería también que mi familia fuera salva. Y yo dije, no, Señor, ellos no, Dios mío, que sea yo. Y yo lloraba y lloraba dentro de mí. No podía gritar, no podía hablar en voz alta porque había más personas durante la noche conmigo. Pero yo hablando con el Señor, porque usted puede hablar con el Señor aunque no le vea, pero el Señor está en todas partes. Cuando usted le quiera hablar al Señor, Él está ahí. Y aunque no lo pueda sentir a veces, Él está ahí, aleluya. Él está con usted, aleluya. Donde quiera que usted vaya y se encuentre, ahí está el Señor. Sea cual sea el proceso que usted esté pasando, ahí está el Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces yo no comprendía por qué visiones, por qué sueños, por qué esto. Señor, yo no entiendo nada. Y pasaron 3 meses cuando casi no sentía la presencia del Señor, pero sentía como opresión, le dijera yo. Y de repente, a 10 horas de la madrugada, me levantaba y quería orar, pero resulta que tenía fiebre y me daba fiebre todas las mañanas y durante el día. Pero como yo veía que todos estaban tan ocupados trabajando y todavía tenía la timidez, yo no me atrevía a decir, ¿será que alguien me puede hacer el favor de tal vez llevarme al hospital? Y yo decía, ay, pero, y bueno, nada, no va a hacer nada. Y había una bolita aquí en mi cuello y era pequeñita, pero de repente salieron más y más y más y más y cada día salían más y se iba hinchando más. Y yo decía, ay, esto no es normal, pero ¿qué será? Y la fiebre no fallaba cada madrugada, cada mañana. Y en la escuela yo me sentía como desanimada un poco, ¿verdad? Débil. Porque yo tenía que levantarme a caminar y a caminar y a caminar, aunque sea ahí dando vueltas, hasta que yo sentía que ya podía respirar más. Yo me iba de regreso a la cama porque yo sentía un dolor bien grande en mi pecho, que no podía respirar, pero con dolor. Y no sabía qué era. Y yo le decía, Señor, presento mi vida delante de ti, pero yo sé que todo va a estar bien. Y luego le comenté a mi familia y le dije a mi papi, a mi mami,
le llamé y le dije, mami, fíjese que yo he sentido que tengo fiebre y que la fiebre no se va y que todos los días me da fiebre, mami, yo no sé qué es, y tengo bolitas. Y entonces mi mamá habló con mi papá y le dijo, tenés que llevarla. Y un sábado mi papá me llevó al hospital, me hicieron exámenes y dijeron que los nudos linfáticos estaban inflamados y me dieron, creo, jarabe, y que eso era todo. Y luego recibimos una llamada y dijeron que tenía una cita en el Johnston Willis. Y yo dije, bueno, hay que ir. Y me llevó mi papá. Y cuando íbamos entrando decía Cancer, centro de cáncer, ¿verdad? Yo le dije a mi papi, mire papi, lo que dice ahí, centro de cáncer. ¿Será que cáncer tengo? Y me dijo, no, bueno, no le voy a decir que me dijo, pero me dijo que no dijera esas cosas. Bueno, y me dijo que no dijera esas cosas, que no era eso. Pero yo sé que dentro de él empezó la duda de, ¿será que sí? Pero no, tal vez no, ¿verdad? Pero él no quería que yo me hiciera esa idea, porque hasta a él le dolía. Resulta que llegamos ese día y la cita se había cancelado, que porque el doctor andaba de vacaciones, pero regresen, su cita va a ser otro día. Y ese día fui con la pastora Lilian, y el doctor empezó a leer su diagnóstico y que lo que la chica tiene es cáncer. Y yo sé que ella tiene fe y yo también tenía fe, pero una noticia de esa, ¿verdad?, al cualquiera nos conmueve. Y el doctor empezaba a decir que lo que tiene, que esto, que el otro, y los doctores dicen de todo, hasta que tal vez uno va a morir, dicen, y apenas le están dando la noticia, ¿verdad? Pero bueno, yo solo escuchaba y veía que la boca del doctor se movía, pero yo honestamente casi no le estaba poniendo atención. Estaba yo más distraído en lo que Dios iba a hacer que en lo que me estaban diciendo. Gloria a Dios, porque yo sabía que Dios iba a hacer algo, porque ya Dios me había hablado, porque ya Dios me había mostrado lo suficiente como para yo creer en Él. Y yo sabía que todo iba a estar bien, pues no lloré. Y muchas personas, yo me imagino que ese doctor decía, esta niña no es normal. Todos mis pacientes cuando les doy la noticia se ponen a llorar y ella sonriendo está. Pero es que dentro de mí había fe. Y así tiene que ser usted también, amado hermano. Le dan un diagnóstico feo, confíe en el Señor, porque Él tiene todo en control y Él es el único que tiene el poder, aleluya. Él es el único que lo puede levantar a usted, aleluya, y lo puede sanar y restaurar, aleluya. Y empezó el proceso. Dijeron que tenían que extraer una bolita para hacer una biopsia y ver en qué etapa estaba el cáncer, qué tipo era y todo. Mientras tanto las bolitas seguían creciendo y yo tenía que seguir una vida normal como la que llevabas. Tenía que ir a la escuela y seguir ahí estudiando, ¿verdad? Todo seguía normal. Y entonces ya dijeron en qué etapa estaba, qué tipo era, y empezaron 15 días después de la primera cirugía donde extrajeron una bolita, empezó el proceso, la primera quimioterapia. Y saben, hermanos, el sueño que yo había tenido con aquella flema y los puntos negros y los gusanos que se crecían, era el exacto sabor que yo sentía con la primera quimioterapia y con todas las quimioterapias que había tenido y todas las que tuve. Y entonces yo estaba con los ojos cerrados porque me daban unas ganas de vomitar que ni el agua se me detenía y todo lo sentía feo y el cuerpo desmayado y empecé a cambiar de color y todo. Y yo dije, Señor, dentro de mí, en mi mente, porque no podía hablar y tampoco estaba abriendo mis ojos. Esto es lo que tú me querías mostrar con aquel sueño. Este sabor yo ya lo había sentido. Entonces tú sí estás conmigo. Y me recordaba, Señor, es aquel sueño que tú me dijiste
vendrá un tiempo difícil, pero confiar en mí. Y entonces yo voy a confiar en ti. Y me ponía a pensar en todas las cosas que el Señor ya había empezado a hacer en mi vida. Y me ponía a pensar en ese fuego que yo sentí aquí en el altar del Señor y allá donde oraba. Y yo decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien, aleluya. Tú me vas a sacar de esta, Señor. Tú me vas a sacar de esta porque tú ya lo prometiste, que iba a estar conmigo hasta el fin y lo vas a estar. Y entonces no había miedo. En mí no había miedo, hermanos. Y empecé a ir, y seguía yendo a la escuela. Y resulta que 15 días o tal vez una semana y yo ya empezaba a bañarme y el pelo se me caía. Y eran como pocos, de un solo, como que una peluca entera caía. Y miraba yo aquello en la tina del baño corriendo, aquel pelo largo y bonito, porque yo siempre me ha gustado mi cabello que el Señor me ha dado. Y me dolía tanto ver, ¿verdad? Ese cabello ahí corriendo. Y yo decía, Señor, me da tristeza, pero yo sé que tú me vas a dar el mismo cabello. Que se me puede caer todo, pero me va a volver a nacer y me va a volver a crecer y va a ser igual. Y sí, miren, hermanos, es igual. Así lo tenía y así el Señor me lo volvió a dar otra vez. Es que Él es fiel, hermanos. Él no se queda con nada. Él no se queda con nada, aleluya. Gloria a Dios. El Señor no se queda con nada, hermanos. Y empezaban, verdad, hermanas que sentían dolor de verme y me decían, le compro una peluca. Y yo decía, ay santo, y si esa peluca se me cae y voy a quedar pelona y toda la gente me va a ver. Y además le dije yo al Señor, no solo que se burlen de mí, ¿qué importa? Pero entonces si yo me pongo una peluca, estoy diciendo en pocas palabras como que yo no estoy esperando que tú hagas algo en mi vida. ¿Cómo me voy a poner una peluca si yo sé que si se me está cayendo me va a volver a nacer porque tú lo vas a hacer así? Y yo les decía, gracias hermanita, pero no gracias, Dios le bendiga por su buen deseo, pero no, peluca, no quiero usar. Y lo que usaba eran unas bufandas. Me recuerdo que hermana Carmen me regaló unas bufandas. Hermana Paulita, hermano José me regalaron unos gorritos con bufanda bien bonitos. Y los empecé a usar. Y recuerdo que un día en la escuela, cuando ya me empezaba a brillar el coquito, que ya poquito pelo tenía, dije yo, bueno, es hora de ponerme algo en la cabeza. Y me ponía la bufanda y me preguntaban, ¿y usted es hindú? Me preguntaban en la tienda. Pero a mí me gustaba cómo se miraba ese gorrito rojo y negro en mi cabeza. Y yo decía, no, yo soy de Guatemala. Pero la gente pensaba que yo era hindú, ¿verdad? Pero era normal. Y en la escuela, como los primeros 3 días que yo llevé, ¿verdad? El trapo en la cabeza, pasa una directora en el pasillo donde habían montones de estudiantes caminando conmigo y me dice, hey, párate ahí, quítate el trapo en la cabeza porque en la escuela no se permite eso. Y yo quería obedecer y me daba pena. Entonces hice que me lo estaba quitando y llegó como aquí. Y yo corrí para una esquina y yo dije, yo no puedo hacer esto. Y si me lo quito y se burlan. Y me dio tristeza. Pero dije, pero es que, ¿por qué soy así pues? Y entonces lo que hice fue que llegué a la clase y le dije a la maestra si me dejaba ir a la oficina, que tenía algo que decirle a mi consejera. Y llegué a la oficina y le dije, mira, yo quiero que tú les digas a los que supervisan los pasillos y las clases, que si me van a ver con un gorrito es porque yo ya no tengo pelo y estoy pasando por el proceso de cáncer. Me había faltado decirle a ellos, ¿verdad? Yo le había dicho a mis maestros, algunos, pero como se ponían a llorar, y entonces yo no quería llorar porque
me iban a hacer llorar y tenía pena, ¿verdad? Y seguía el proceso, amados hermanos, hasta que llegué sin ni un pelo y me quitaba el gorrito o el trapito y me brillaba el coquito. Donde yo lo miraba en el espejo, yo decía, ay no. Y todo mi pelito lo perdí, pero seguía confiando en el Señor. Yo ya estaba segura, yo decía, puede tardar lo que sea este proceso, pero yo sé que el Señor me lo va a devolver nuevamente. Y seguía confiando en el Señor, amados hermanos, porque ya había tenido experiencias con el Señor y sabía que Dios era real y que los milagros que yo había leído en la Biblia y yo me gozaba con ellos. Pero es muy bonito porque yo experimenté el poder de Dios en mi vida. Yo experimenté esa sanidad en mi vida, amados hermanos, aleluya. Y yo entre veces ni me están preguntando si yo he pasado por un proceso, y donde yo tengo la oportunidad, ¿y sabía usted que yo tuve cáncer y Dios me sanó? Y ni me están preguntando, ¿verdad? Y alguna gente dirá, ¿y por qué me cuenta si yo no le estoy preguntando? Pero hay agradecimiento en mi corazón, hermanos. Y yo quiero que toda la gente sepa que el Señor es poderoso y que Él sigue haciendo milagros y que Él sigue haciendo maravillas, aleluya. Que Él sigue sanando, aleluya, al enfermo. No importa cuál sea la sanidad, no importa cuál sea la situación, el Señor sigue siendo poderoso, aleluya. Y lo que yo también le pedía al Señor era que mi familia pudiera venir a los caminos del Señor. Y yo veía que entre más el proceso iba, mi papá más duro lo sentía yo. Y era el que yo pensaba que iba a ser más difícil que él viniera a los caminos del Señor. Pero para la gloria del Señor lo veo hoy en la casa del Señor, y a mi mamá también. Y no solo ella, sino que mi hermana y mis sobrinos. Y eso llena de gozo mi corazón, aleluya. Porque yo le puedo dar gracias a Dios por una sanidad, pero la salvación del alma es diferente, aleluya. Es lo más importante, aleluya. Y yo sé que ellos pasan sus procesos en conocer al Señor y todo. Pero yo sé que en cierto punto ellos se esfuerzan para llegar a la casa del Señor. Y que el Señor también les sigue mostrando cada día sus maravillas, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, toda la familia aceptó al Señor en su corazón, y yo me llenaba y yo me lleno de gozo, aleluya, porque no solamente hizo una sanidad en mi vida y permitió que lo conociera más, sino que también salvó a mi familia. Y entonces yo estoy agradecida con el Señor, aleluya. Eso era lo que más me llenaba de gozo, cuando vi que mi papá caminó para acá y aceptó al Señor. Dios mío, yo estaba gozosa. Yo quería brincar de alegría, aleluya. Porque yo decía, Señor, lo que yo pensaba que era la roca más dura, tú lo has moldeado, tú lo has tocado. Él ha tomado esa decisión, Señor, gracias. Y desde ese día mi papá no se ha apartado del Señor, hermano. Ni mi mamá tampoco. Mi hermano se apartó, pero yo sé que va a volver pronto. Yo lo sigo presentando en la mano del Señor, aleluya. Y los que faltan también vendrán a los pies de Cristo, aleluya. Porque esas son mis oraciones de cada día. Que toda la familia le sirva al Señor, aleluya. Y que con este testimonio muchos sepan que Dios es real y también puedan venir a los pies de Cristo y arrepentirse, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Fue difícil el proceso, sí fue. Ustedes saben que es difícil el proceso, ¿verdad? El proceso es muy difícil. Y recuerdo que yo cantaba una alabanza que decía, yo llegaré, que mi amiga que se llama Jennifer me había mostrado y la había cantado con ella, y esa alabanza me llenaba, porque yo sentía que esa alabanza iba conmigo, ¿verdad? Y yo seguía confiando en el Señor, hermanos. Y
Entonces, después de unos meses me hicieron quimioterapias y radioterapias, y luego ya había terminado el proceso y dijeron, está sana, y le dimos gloria a Dios. Y el año después regresa el cáncer por segunda vez. Y yo dije, pensaba que iba a ser solo una vez, pero bueno, aquí vamos otra vez. Ya me podía hacer una colita, ya me estaba creciendo el cabello, pero volvió. Y ¿saben qué? No perdí la fe en el Señor. Seguí confiando en el poder de Dios, aleluya, porque Dios es poderoso. Y en este proceso recuerdo que habían días bien difíciles donde entraba en cierta agonía, hermanos, porque yo no sentía que me podía levantar de esa camilla. Y de repente una bacteria llegó a mis intestinos o mi estómago, ¿verdad? Y no encontraban ningún remedio para calmarlo. Y recuerdo que muchas personas estaban ahí apoyándome y les doy las gracias, que el Señor les bendiga, y las que no podían estar presentes estaban en sus oraciones ahí constantes. Y entró ese otro proceso y yo estaba grave a causa de esa bacteria que en mi debilidad me entró, ¿verdad? Y recuerdo que yo me quedaba dormida con los medicamentos que me ponían y yo sentía cierta opresión, yo miraba, pero tenía los ojos cerrados, pero por alguna razón yo miraba que a este lado de la camilla había un bulto negro y a este otro lado también. Y era como que me oprimía, y yo quería decir gloria a Dios y yo quería alabar a Dios y no me dejaban ni en el pensamiento. Y a como yo podía decía, te reprendo, Satanás, porque no vas a robar la alabanza que yo tengo para mi Padre. A como podía yo decía, gloria a Dios. Y a como podía yo me imaginaba cómo estaban en esa hora esos ángeles adorando al Señor. Y yo decía, yo en mi mente yo me uno a esos ángeles, Señor, y quita estos demonios que me están atormentando de aquí, porque el enemigo se aprovecha en la debilidad del enfermo, aleluya. Pero el Señor ahí está para socorrernos, aleluya. Y recuerdo que el doctor ya me habían puesto tantos medicamentos. Y una mañana llegó donde estaba mi mamá y le dijo, señora, venga para acá y tengo que decirle algo, pero yo estaba dormida y no podía hablar, pero podía escuchar. Le dijo, intentamos cierto medicamento y otro, y él le decía los nombres y nada le hace. Vamos a seguir con este último, pero si no le hace, no, yo no sé qué hacer, ya no sabemos qué hacer. Y mi mamá se ponía a llorar. Y ella le contaba a mi familia y a mi papá. Y yo sé que en cierto punto en la vida de mis padres, ellos dijeron, Señor, yo no quiero ver a mi hija así. Si no la vas a sanar, llévatela, Señor. Yo sé que lo dijeron. Y en cierta ocasión yo también le dije al Señor, ay Dios mío, yo tampoco quiero ver a mis padres sufriendo tanto, porque yo veía que sus ojos estaban hinchados y rojos y estaban perdiendo peso, y porque el proceso de los hijos, los padres lo sienten tal vez aún más. Y no era la voluntad del Señor. Y yo le dije, bueno, Señor, si tú me vas a llevar, yo me siento que estoy lista para irme contigo. Pero si tú me quieres dejar, levántame, Señor. Y llegó el siguiente día y recuerdo que hermana Susi estaba ahí en mi proceso y ella como que el Espíritu Santo la tocó y le empezó a insistir. Y ella me cuenta que ella estaba buscando hermanos para que fueran a orar por mí, pero no podían. Pero un día a la noche recuerdo que llegó ella, hermano Efren, que ahora está en Guatemala, que el Señor lo bendiga, y hermano Marlon. Y recuerdo que yo en mi pensamiento, lo poquito que yo podía despertar dentro de mí, yo decía, Señor, si tan solo alguien viniera ahora y levantara mis manos, porque yo no puedo levantarme, no puedo moverme, y orara por mí y tu Espíritu Santo se manifestara, Señor. Y en mi debilidad escucho que suena la puerta y escucho la voz de hermano Efren y hermana Susi y hermano Marlon, y yo dije, Señor, ellos son.
hacer una obra, Señor. Gloria a Dios por los hermanos que se interesan por los demás. Yo creo que mi hermana y tal vez ellos también hasta ayunaron para ir a orar por mí. Y empezaron a orar y a reprender. Y yo no podía moverme, pero algunos de ellos, uno a este lado y el otro al otro lado, levantaron mis manos. Y yo sentí, hermanos, mire, yo sentí como que mi estómago estaba paralizado, pero algo se movió para este lado y para este lado. Y algo sobrenatural estaba pasando en ese momento, en esa habitación de hospital, aleluya. Donde ya no estaban dando esperanza de vida, ni había medicina que pudiera sanar eso. Ahí llegó la mano de Dios, aleluya. Y en el instante que sentí eso, abrí mis ojos. Y no había comido en días, no sé cuántos días estuve así. Porque algunas veces yo me levantaba y platicaba y de repente decía, mami, y el pastor no ha venido a verme. Y me dijo, sí, mijita, sí, él vino en la mañana, se acaba de ir. Y yo no sabía y lo olvidaba. Y según que yo hasta platicaba con ellos, y yo le decía, pero mi tía no ha venido. ¿Cómo no? Sí, vino. Y mi papi, ¿dónde está? ¿Por qué no ha venido a verme? Mi hija, él también vino. Y todos los que yo preguntaba y ya habían llegado y me decía, pero si vos estuviste platicando con ellos y a mí se me olvidaba. Era la debilidad. Pero ese día el Señor hizo algo en mi vida, hermanos. Y aunque no había comido ni bebido nada en esos días, ¿sabe que en el instante abrí mis ojos? Y le dije a mi mami, hermana Susi no me ha traído el atolito que a mí tanto me gusta, que ella me hace. Y me dijo, sí, mijita, sí te trajo, pero a mí me da miedo dártelo porque no has comido nada y qué tal si te hace mal y volvés a caer. Y dije, no mami, deme, es que yo tengo hambre, yo quiero comer. Y empecé a platicar y a reírme y a bromear y todo. Y el Señor había hecho algo en esa noche, aleluya. Yo pude experimentar la mano de Dios en mi vida, aleluya. Y yo puedo saber que el Señor es poderoso, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Seguía el proceso, hermanos, y se había pausado por un momento a causa de eso. Y me dijeron que tenían que hacer un trasplante de médula ósea y que tenían que colectar ciertas células, cierta cantidad de células para frizarlas y hacer quimioterapias intensas y luego volverlas a poner en mis venas, ¿verdad? Y empiezan esos exámenes tremendos que yo nunca había experimentado. Y el Señor seguía ahí conmigo. Y yo seguía confiando en Él. Y le daban libros a mi mamá diciéndole todo lo que podía pasar. Y me daban libros a mí y me decían, léelo. Esto es lo que vas a pasar. Y leía la primera hoja y decía yo, no, este libro no me interesa a mí. Mejor me pongo a leer la Biblia. Porque lo que este libro dice puede ser cierto, pero a mí el Señor va a obrar, aleluya. Y lo seguía creyendo en mi corazón. Pasó lo del trasplante de la médula ósea y yo me sentía bien cansada. Y bien cansada y bien cansada. Y yo sentía que apenas me levantaba y como que había corrido todo el día. Muy cansada. Y las enfermeras me decían, ponete a hacer ejercicio, porque es necesario que te vayas y te levantes y empeces a hacer ejercicio para que el cuerpo, los músculos vayan empezando otra vez a la normalidad, porque ahí se queda todo como que usted vuelve a nacer. ¿Sabe que después que hicieron ya el trasplante de la médula ósea, el otro día en la mañana me pusieron bienvenida otra vez, feliz cumpleaños? Y yo les dije, empecé a chequear mi teléfono y yo dije,
Pero no, si yo no le dije, enfermera, venga para acá. Hoy no es mi cumpleaños, se equivocaron. Oh, nosotros sabemos, pero es que cuando hacen ese trasplante, tú naces de nuevo, me dijo. Ah, no le entendí nada, honestamente. Y estaban todos felices y llegaban y me decían, felicidades, 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 y todos contentos, ¿verdad? Y yo, gracias, gracias, gracias. Y yo le daba gracias a Dios por lo que ya casi había terminado ese proceso. Ya solo faltaba la recuperación, pero sabe, hermanos, que yo quería estar en la casa del Señor y no podía. Y eso a mí me entristecía tanto. Yo decía, a esta hora los hermanos están gozando, a esta hora están las alabanzas, a esta hora están orando por las peticiones, a esta hora ya está el predicador, a esta hora, y yo ya me sé de memoria, me sabía ya el programa, ¿verdad? Y yo solo tenía la duda, ¿quién estará predicando? ¿Quién llevaría la segunda parte? ¿Quién llevaría las alabanzas? Y yo pensaba en la iglesia y no podía estar. Pero nomás salí de ahí y me recuperé y ni esperé el tiempo necesario, y yo le dije, no mami, papi y mami, yo no puedo estar en la casa, yo tengo que ir a la casa de Dios, yo tengo que ir. Y seguía viniendo. Y en todo mi proceso había vigilia, no faltaba, yo estaba aquí. Y solo en el día de la quimioterapia no venía, pero el otro día ya me sentía bien y como podía yo venía a la casa del Señor, porque yo sabía que aquí recibía bendición, aquí había una palabra para mí, aleluya. Aquí yo le podía adorar a Él y podía sentir el apoyo de los hermanos, ¿verdad? Siempre he querido estar en la casa del Señor y no cambio eso por nada, aleluya, por nada. Y si usted ve un día que yo me estoy apartando, exhórteme, porque tal vez en el momento me va a doler, pero lo voy a comprender. Y si a usted un día lo exhorta a alguien y le dice, hermano, ¿por qué no ha llegado a la casa del Señor? Mire que es necesario estar en la casa del Señor. No lo tome como un regaño, póngase a meditar en eso. ¿Por qué tengo que estar yo en la casa del Señor? Y venga a la casa del Señor, no lo deje por nada. Está cansado del trabajo, sí, pero venga a la casa del Señor. Aquí hay una bendición para usted cada día. Hay una bendición para usted, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El Señor ha sido bueno con mi vida, aleluya. Y sabe que mientras estaba pasando el proceso, estaba también en mi último año de escuela, y también le doy gracias a Dios por esto y por los maestros y compañeros que estuvieron apoyándome, porque tenía 4 exámenes que tenía que pasar a ley para yo poder graduarme. Y yo estudiaba y no se me quedaba nada. Parecía que no se me quedaba nada y me costó pasar los exámenes, pero los pasé para la gloria del Señor y me gradué también para la gloria del Señor, porque el Señor estuvo ahí, aleluya. Él me dio la inteligencia, aleluya, y lo pude lograr, aleluya. Así que el joven que ya no quiera seguir en la escuela y está sano y no quiere seguir en la escuela, yo le animo que siga en la escuela, porque está sano, no le falta nada y no quiere ir a la escuela. Yo no entiendo por qué, ¿verdad? Pero el joven, el niño, tiene que superarse, aleluya. Y el Señor me ayudó y me dio la victoria, y era algo como que todo el mundo me felicitaba. Mas no sabían que no era que yo fuera fuerte, porque yo soy débil, yo soy llorona, y algunas veces varias veces yo lloro. Mayormente las mujeres somos lloronas, ¿verdad? Pero si no lloro mucho, es porque yo sé en quién confío. Yo lloro en la presencia del Señor, aleluya. Ahí sí lloro, ahí sí me humillo, ahí sí me rindo, ahí sí puedo hacer las caras más feas que sea, pero yo quiero adorar al Señor y sentir su presencia. Ahí sí no me importa cuánto me vean llorando.
y que digan, ya está llorando. Pero yo sé lo que estoy sintiendo dentro de mí, aleluya. Ay, hermano, es que el Señor es poderoso, aleluya. Y yo sé que muchos nos están viendo a través de las redes sociales y muchas personas están viendo y lo verán. Y yo les invito a que tengan confianza en el Señor, aleluya. Hay una hermana allá en Guatemala que se llama Albi, está pasando por ese proceso de cáncer. Y yo le digo en esta hora que el Señor tiene una sanidad para su vida, aleluya. Y a cada uno de los que están enfermos, el Señor tiene una sanidad para su vida. Él le va a fortalecer. Él le va a mostrar todo lo que le quiere mostrar en el proceso, porque es necesario pasar por el proceso. El proceso nos moldea. El proceso nos hace conocer más de la gloria de Dios, del poder de Dios, aleluya. ¿Cuántos se alegran cuando están pasando por el proceso? Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor cuando pasan por un proceso? Aleluya. Es difícil en ese momento decirle gracias, Señor. Pero es bonito saber que el Señor lo levanta a uno, aleluya. Que Él es poderoso, aleluya. Pude conocer al Señor muy de cerca, hermanos. Lo pude conocer muy cerca. Y ahora yo puedo con más confianza venir ante el Señor y presentarle mis peticiones delante de Él. Él ha sido bueno con mi vida, aleluya. Si usted me ve, yo ya estoy recuperada. Lo más que llegué a pesar antes del proceso era el 120. Bajé hasta 107 durante todo el proceso. Pensé que iba a bajar más, pero no. Y ahora pues ya peso más de 120, ¿verdad? Ya me estoy pasando, pero yo le doy gracias a Dios, hermanos. El Señor ha sido bueno, aleluya. El Señor ha sido bueno, aleluya. Y además de que ya pasé el proceso, Él sigue moldeando mi carácter, aleluya. Él me sigue dando valor. Porque imagínense que el trabajo que tengo es servicio al cliente y ahí pues tengo que hablar yo con un montón de gente. Y cuando empezaba el trabajo me daba miedo cuando sonaba la puerta y era un cliente que entraba. Yo decía, ay Dios mío, ya viene alguien. Y decían, Daisy lo va a ayudar. Y yo decía, ¿qué tiene mi compañera? Que solo a mí me los manda. Y tenía que atenderlos. Y para la gloria del Señor, todos ellos han podido ver un cambio en mi vida que el Señor ha hecho en mí, aleluya. Estoy perdiendo la timidez totalmente, hermanos, pero es porque el Señor sigue obrando en mi vida, aleluya. Pensé que nunca iba a perder la timidez, pero sí, el Señor me está ayudando. Y ya casi la perdí todita. Y usted, joven, dama y caballero, o niño que se sienta tímido al hablar con las personas, no tenga temor. Tenemos algo muy especial, la palabra del Señor, que compartir con los demás, aleluya. Tenemos que dar un testimonio, ¿verdad? Todos tenemos un testimonio que dar, aleluya. Así que siga confiando en el Señor. Y ya ha pasado todo el proceso y el Señor me ha bendecido con un esposo. Y estoy bien agradecida con el Señor. Estoy bien agradecida con el Señor, aleluya. Porque ahora tengo a alguien que tiene los mismos deseos que yo. No era de las personas que a cada día le pedía al Señor por un esposo, porque no lo hacía. Honestamente, le soy sincera, yo no pedía por un esposo. De vez en cuando el predicador decía, joven o jovencita, ore por su esposo, yo decía, bueno, Señor, dámelo, que tenga los mismos deseos que yo, que sea un siervo tuyo. Y ya oré, ya esa era mi oración. Pero él tiene los mismos deseos que yo, de predicar la palabra del Señor, de estar en la casa del Señor, de servirle a Él, hermanos. Y eso es una bendición bien grande que muchos jóvenes no han podido lograr. Muchas jovencitas se han apartado de los caminos del Señor. Muchas jovencitas que yo he conocido ahora ya no vienen a la casa del Señor.
Y yo le digo al Señor que les ayude a regresar a la casa de Dios, porque el Señor tiene una bendición. Y las jovencitas que aún están aquí, yo les digo, sigan adelante, síganse guardando para el Señor, porque el Señor tiene grandes cosas para sus vidas, aleluya. Aparte de un esposo, muchos no tienen esa edad todavía para pensar, pero llénense de la presencia del Señor primero, aleluya. Y a su tiempo, el Señor sabe el tiempo perfecto. Que no sea esa su oración de cada día. Que su oración de cada día, joven, sea llenarse de la presencia del Señor. Experimentar ese fuego de Dios, aleluya. Llénese de la presencia del Señor. Y no solo los jóvenes, también los niños y los caballeros y las damas, aleluya. Llénese de la presencia del Señor, para que el Señor también añada bendiciones juntamente con su presencia, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo le doy gracias al Señor, aleluya, en esta hora. Gracias, Señor. Yo le pido, hermanos, que se pongan de pie en esta hora, aleluya.